Y bien, estamos ahora con Mercedes García Montero. Ella ha venido con idea internacional acá al Perú a tener unos seminarios con legisladores, con congresistas peruanos sobre el tema del Congreso, la representación, en fin, ella nos va a explicar exactamente de qué se trata el tema. Mercedes, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas ¿Qué noches, tal? ¿Cómo le va? encantada. Bueno, ¿cuál ha sido la idea? Venir y hablar con los legisladores y contarles qué experiencias de otros sitios, cómo mejorar la representación, cómo hacer que sean más creíbles, cómo hacer que la gente tenga más confianza en ellos. ¿Cuál ha sido la idea? Idea Internacional me invitó, bueno, me invitó para participar porque estaban preocupados por el tema de la representación y también porque había un interés por parte de los congresistas para mejorar sus cuestiones de representación, para mejorar la imagen ante los ciudadanos, para mejorar las confianzas. Entonces me invitó para que hablara sobre los países de América Latina, sobre cómo funcionan estos temas y qué es lo que ocurre en la región, en contextos presidencialistas. Bueno, y cómo... bueno, los congresos en la región son muy diferentes, ¿no? Hay unos congresos completamente dominados por presidentes que son muy autoritarios y otros como en el Perú, hace más de 10 años que tenemos un congreso en el que el gobierno no tiene mayoría y sin embargo no se ha producido como resultado lo que siempre se producía en esas circunstancias, un impasse, un enfrentamiento tal que terminaba en un golpe de Estado, ¿no? Claro. Eso digamos, los sistemas presidencialistas no tienen la ventaja de los parlamentaristas, que cuando se da esa situación simplemente sale el gobierno y entra otro. Mucho mejores son los sistemas parlamentarios. ¿Tú no recomendarías un sistema parlamentarista? Yo no. ¿No? O sea, no es que sea ni defensora del parlamentarismo ni defensora del presidencialismo. Yo creo que cada sistema depende de su historia, del path dependence, ¿no? Hay muchos críticos de los sistemas presidencialistas. Usted sabe que cuando se iniciaron las transiciones hubo un autor, principalmente Juan José J. Linz, que empezó a hablar del peligro que suponían los presidencialismos para esas jóvenes democracias emergentes, precisamente porque se podían dar situaciones de legitimidad dual y situaciones de bloqueo, cuando ambas instituciones tenían separación de propósitos, ¿sí? No solo a que la dimisión de poderes podía conducir a la separación de propósitos. Cuando el gobierno no tenía mayoría. Lo que ocurre es que ya desde la ciencia política esas cuestiones ya se han ido matizando, porque a lo largo que esas jóvenes democracias ya no son tan jóvenes y han ocurrido situaciones también de ejecutivos que a lo mejor no tenían, sus partidos políticos no tenían mayorías en el Parlamento, no se han producido situaciones de bloqueo porque han sido capaces de generar incentivos a través de coaliciones como en Brasil, como en Chile, aunque bueno, también hay casos como el ecuatoriano, que precisamente esa situación sí ha generado desembocó inestabilidad. en aquello, ¿no? Bueno, acá también en los 90 con Fujimori, ese fue el último golpe, una especie de autogolpe. Claro, lo que pasa es que ahora también hay más consenso en torno, por ejemplo, a la economía de mercado, ¿no? Hace 30 años, por ejemplo, la mitad de la población o de la clase política no creía en la economía de mercado, eran todavía muy socialistas en el sentido marxista, digamos. Entonces eso de alguna manera ayuda a que cuando hay enfrentamientos finalmente se consiguen consensos en torno a ciertas cosas. Pero el sistema de representación, digamos, en el Perú, bueno, en el Perú la democracia es un milagro, ¿no? Porque no hay partidos políticos y no hay tampoco un nivel de ciudadanía muy desarrollado, si no hay una clase media realmente extendida. Entonces las condiciones básicas de una democracia no están dadas, pero hay una fragmentación vertical incluso muy grande, y entonces el congresista que está, el representante, el congresista no tiene ninguna comunicación con el alcalde que pertenece a un movimiento local, ni siquiera a un partido nacional, no tiene comunicación política con el presidente regional, está fragmentado, entonces no hay un sistema de representación. ¿Qué recomienda por ejemplo, en términos de sistema electoral para elegir a los congresistas? No hay ningún sistema electoral, igual que no hay ninguna institución neutral, ninguna regla es neutral, eso no existe.
o sea, todas las reglas tienen distintos efectos, claro, ¿no? Y el sistema a través del cual somos elegidos tienen una serie de efectos. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Yo creo que eso, quien lo va a valorar o cómo se va a valorar es cómo funciona esa democracia, claro. Si es estable, si ha sido eficiente, pero cada mecanismo electoral tiene su propia lógica y que genera sus propios efectos, ¿no? El sistema proporcional, el sistema mayoritario, un sistema proporcional conduce a más fragmentación, pero también más pluralidad y a lo mejor hay más voces representadas. Pero bueno, a lo mejor el país... Pero si nuestro problema en este momento es la excesiva pluralidad, claro, lo que deberíamos hacer es buscar un sistema que aglutine, que digamos reduzca el número de partidos, y para eso un sistema, digamos, de distritos unipersonales no sería lo mejor, uninominales. Bueno, digamos que los sistemas uninominales, o sea, que son básicamente sistemas de representación mayoritaria, donde el ganador gana todo, efectivamente conducen a que haya menos jugadores. ¿Qué es mejor, no? Es el continuo debate en si es mejor la representación o es mejor la gobernabilidad. Yo creo que un sistema mayoritario a lo mejor es más positivo cuando se da en un país donde no existen muchos clivajes, pero en un país que a lo mejor tiene muchas visiones distintas, existen muchos clivajes, a lo mejor sí es necesario que estén de alguna forma representados. No es una palabra española, nadie la entiende. ¿Qué cosa significa clivajes? Esa es una palabra que viene de la ciencia política norteamericana. Claro, ¿no? Bueno, cuando existen diversos puntos que aglutinan o que dividen las percepciones, porque y la visión sobre la política. Entonces, imagínese si hay distintas posturas, no solamente en términos ideológicos, izquierda-derecha, sino también en términos territoriales, en términos de nacionalismo. Si en los parlamentos o en el Congreso, que es la institución esa que tiene que asegurar la máxima pluralidad, no están representadas todas esas voces, puede conducir a situaciones también nefastas, ¿no?, para la democracia. Entonces yo creo que no hay diseño institucional, no hay reglas neutrales, ¿no? No, neutrales no, pero existen. Digamos, en la práctica ahora no funciona nada, en la práctica ahora no hay representación, ¿no? Porque, como le digo, está todo fragmentado, y por otro lado, en distritos tan grandes como el Distrito Electoral de Lima, donde hay 36, 37 representantes, nadie sabe quién es su representante. No solamente es que en mi distrito el alcalde no tiene nada que ver con... Bueno, en Lima sí hay más correspondencia, porque los alcaldes sí suelen pertenecer a partidos nacionales, pero en el interior no, entonces no hay comunicación política entre el representante y el alcalde o el presidente regional, las bases, entonces... Pero, y si hay muchos representantes, nadie sabe quién es su representante, ese representante tampoco sabe quién es su base, finalmente no hay una relación, digamos, cara a cara entre el representante y sus representados, no hay representación. Claro. Entonces, bueno, de nuevo, eso depende de las reglas electorales. Si los ciudadanos eligen a un partido político y no es tan importante a lo mejor la persona, hace que el vehículo de la representación sea el partido político y a lo mejor se guíen más por cuestiones programáticas de esos partidos políticos e ideológicas y no tanto por la personalidad. Ni siquiera hay partidos. Sí, por eso. Pero y de nuevo es determinadas cuestiones institucionales las que hacen que los partidos políticos estén un poquito débiles, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con el sistema, el sistema electoral, ¿no? Creo yo, no sé. Bueno, pues entonces, y no sé qué ideas les ha transmitido usted a los, o propuestas, ¿hay alguna recomendación práctica que se puede hacer, considerando la experiencia latinoamericana, en fin? Yo por de pronto estoy agradecida porque me hayan invitado y además porque también creo que el hecho de que te inviten a participar en una cuestión así es muy importante ya en sí mismo, porque están preocupados por la desconfianza y por la representación. Entonces yo le he transmitido que pues que hay algunas determinadas prácticas que se están llevando a cabo en otros congresos, porque los congresos no solamente están mal valorados en Perú, están mal valorados prácticamente en todos
todos los países, ¿no? En todos los países de América Latina y de Europa. Es una de las instituciones peor valoradas por la cola después de los partidos políticos. Entonces, bueno, pues hay determinadas acciones para acercar, intentar acercarse a los ciudadanos, intentar recoger sus demandas y después también pues intentar cosas relacionadas con el, o sea, bueno, cosas que a lo mejor no es no se asegura mediante una práctica que les obliguemos, sino que es algo que deben comportarse, bien, ¿no? Ser transparentes, rendir cuentas, ¿no? Y que eso es un bien en sí mismo. Pero la mejor manera de acercarnos esa no es la que yo le planteaba, digamos, distritos uninominales o binominales, si quiere usted, como en Chile, en fin, en donde los distritos pequeños en los que la gente sepa quién es su representante y el representante sepa quiénes son sus electores. Entonces eso produce un acercamiento natural, ¿no? Y finalmente y un control de parte de los electores y una comunicación, y eso enraizaría la democracia, porque ahora prácticamente no hay... Bueno, pero el voto preferencial hace que también se establezca un vínculo también directo, ¿no? Entre como el que existe en Perú. El voto preferencial lo ejerce una minoría, no son sí, como el 50% por ahí, que ¿no? menos. Y depende de las zonas también. Y el problema es que, claro, cuando hay 13 partidos políticos que presentan listas en un departamento, una región en donde hay 6 representantes, 13 por 6 son 70, 80 candidatos, nadie puede saber quiénes son, nadie puede llegar a conocer a los candidatos. Entonces se eligen y después aparecen las sorpresas. Llegan al Congreso estos con unos prontuarios terribles, y eso desprestigia al Congreso. No funciona esto. Una de las críticas que se le hacen al distrito uninominal es que pues no favorece la representación. Entonces, o sea, no favorece, digamos, no la representación, perdón, no favorece la representación, sino la proporcionalidad. Entonces, eso, exactamente. Sí. Entonces, por ejemplo, si la diferencia entre uno y otro candidato es mínima o el voto se ha expresado por a lo mejor 5 o 6 partidos políticos y uno se lo ha llevado todo, a lo mejor uno gana pues con el 20% de los votos, pero ¿qué ocurre con el resto? Entonces, bueno, se puede hacer segunda vuelta, se puede hacer como en Francia, segunda vuelta para elegir al representante. Sí, también se puede hacer. Eso ayuda, digamos, a resolver un poco ese problema. Sí. ¿No? Eso es una cuestión, bueno, pues que habría que analizar de acuerdo con las opiniones de los actores políticos, de la sociedad. Claro, eso va a llevar a sacrificar, pues claro, si hay una corriente más o menos importante en la sociedad, pero que tiene solo el 2%, de repente esa corriente no va a poder ingresar al Congreso. Bueno, ese es un sacrificio, efectivamente ese es un costo, ¿no? Pero los beneficios me parece que son muy claros. Ayudamos a reducir el número de partidos, es decir, a formar partidos ahí donde no los hay, y luego a establecer una representación, en el sentido de que la gente sepa quién es su representante y todo. Digamos, hay más beneficios que perjuicios, me parece, ¿no? Sí. Bueno. ¿No está de acuerdo? No, yo no defiendo ningún sistema electoral. Yo creo que hay sistemas electorales que pueden funcionar perfectamente bien en un país y que son nefastos en otro país, ¿no? El voto preferencial puede ser fenomenal para Francia y ser nefasto para República Dominicana. Entonces yo creo que habría que estudiar un poquito cuáles son las características de los países, hablar con los actores políticos, hablar con con las personas interesadas, con los ciudadanos, estudiar cuáles son las características de las culturas políticas y después elegir un sistema electoral. Bueno, aquí hay casi un consenso en el sentido de que es muy destructivo de lo poco que hay, de la poca institucionalidad que tienen los partidos, ¿no? Es decir, contribuye porque fomenta una competencia entre los candidatos, cosa que no ocurriría si tuviésemos nuevamente un distrito uninominal, en donde la competencia no es entre la gente del partido, sino contra los otros partidos. Esto fortalece la identidad partidaria. Tercera razón, ¿no? Pero, en fin, son los temas que hay que discutir, pero son temas casi esotéricos, pues, ¿no?
Bueno, sobre eso en la ciencia política se han vertido chorros y chorros de tinta, sí, ¿no? Pues, analizando cuáles claro. son los efectos y también cuáles son los efectos que genera sobre el comportamiento de los legisladores y bueno, los límites a la representación, si va a ser más territorial, porque entonces sabemos exactamente el distrito por el cual hemos sido elegidos. Claro. Esto puede conducir, por ejemplo, a que nosotros propongamos como legisladores más cuestiones que tienen que ver con ese determinado territorio y menos que tienen que ver con el interés, ¿no?, de todos, de toda la nación. O sea, hay que analizar diversas cuestiones porque son varias las variables que entran. Sí, pues. Bien, ya nos ha ganado el tiempo Mercedes García Montero. Muchas gracias por su Muchas gracias a usted. En la hora N. Bueno, vamos a una pausa y regresamos ahora con Boris Gómez, presidente de la Cámara de Turismo del Cusco, para hablar de Cusco Always in Fashion 2011, este acontecimiento importante. Regresamos.